Voy a presentar ahora al siguiente ponente. Luis Fernando Álvarez Gascón es una persona muy vinculada a METIC, muy conocida, vicepresidente del área de actuación de I+D+I de METIC, que como muchos de ustedes saben desarrolla una labor importantísima en todo lo que es el fomento del I+D en las empresas asociadas y yo diría que en España. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica y luego hizo un Executive MBA en el Instituto de Empresa y un PDG en el IES. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en GMV. Durante sus inicios desarrolló actividades técnicas y de jefatura de proyectos en campos como la ingeniería de sistemas, simulación o navegación. Más tarde se incorpora al área de marketing y comercial con un foco especial en el desarrollo del negocio de la navegación por satélite. Ha sido jefe de marketing y luego director de marketing estratégico del grupo. Desde 2011 asumió la dirección general de GMV Soluciones Globales Internet, cargo que desempeña en la actualidad. Luis Fernando, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento un año más. Estoy encantado de compartir esta mesa con buenos amigos y, bueno, por supuesto, muchas gracias a la audiencia. Bueno, todo lo que tiene interesante este encuentro lo tiene de maratoniano y yo creo que la jornada de hoy debe ser algo equivalente al kilómetro 30 de una maratón, lo que los aficionados llaman el muro, así que muchas gracias por superar con nosotros el muro. Superar un muro requiere una dosis de confianza y voy a intentar aportar un poco de confianza en esta dirección. Voy a empezar por decir que soy optimista a pesar de la que está cayendo y tal vez sea una postura a priori, pero pienso que cualquier tiempo pasado fue peor. Tengo la sensación de que soy afortunado de vivir en este mundo, de trabajar en este sector y contribuir a la prosperidad y al bienestar de la humanidad a través de la tecnología. La tecnología es la que explica que en un mundo de recursos limitados, una población creciente, veamos cosas como que la población que malvive con menos de $1,25 al día se haya reducido a la mitad en 20 años. Quizá nuestra percepción cercana de lo que es la crisis nos impide ver el bosque de lo que está ocurriendo globalmente. Evidentemente, vivimos en un tiempo de transformación, un tiempo de crisis, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de riesgos en el que los distintos países, lógicamente, están buscando pues un nuevo lugar bajo el sol. De alguna manera, no podemos aspirar a retener posiciones de las que disfrutamos en el pasado y nuestra sociedad, la sociedad española, se hace legítimamente pues todas las preguntas relativas a cómo vamos a justificar una posición entre los países avanzados en la economía del futuro. Hace 10 días publicaba el diario El Mundo en su editorial lo que podríamos llamar el test de confianza de Pedro J. Planteaba una serie de preguntas, no recuerdo el número, pero esencialmente trasladaba al sector una autoevaluación de lo que sería su percepción de la confianza que le merece el país en distintas áreas, económica, social, política, y al final de ese test, dependiendo del tipo de respuestas, pues la recomendación que hacía Pedro J, también dependiendo de la edad del individuo, era, bueno, quedarse en el país o marcharse. Bueno, yo soy de los que se van a quedar, o al menos voy a actuar como si me fuera a quedar, porque quiero hacerlo. Porque tengo confianza en el futuro del país. Pienso que el futuro no está escrito, sencillamente hay que trabajar para hacerlo posible. Y muy brevemente voy a indicar las áreas en las cuales nuestro país tendría que incidir específicamente en el plano económico para labrarse confianza en el futuro. El primer tema, de manera muy sucinta, sería establecer equilibrios macroeconómicos. Hay un área, de plena vigencia que es el equilibrio de las cuentas públicas. Creo que nuestro Estado, como cualquier otro, debe tener un nivel de gasto público ponderado a la riqueza que la sociedad genera. Nuestro país tiene otro déficit crónico que es difícilmente sostenible, que es el déficit comercial, y afortunadamente en este área estamos recibiendo noticias alentadoras, en el sentido de que nuestra economía vía una contención importante en las importaciones, pero un éxito relevante en el área exportadora, pues está consiguiendo una cobertura, digamos, de esas exportaciones en unos niveles realmente históricos.
No es el caso de nuestro sector. Nuestro sector es lamentablemente muy deficitario. De hecho, tradicionalmente nuestro déficit comercial ha supuesto casi un 25% de lo que era el déficit comercial de nuestro país. Y en este sentido, nuestro sector tiene por delante un reto. Aquí habría que mencionar, pues la destrucción de esa capacidad industrial que se ha producido en nuestro país, esa industria que realmente tiene capacidad exportadora y cuya recuperación debería ser realmente un norte de la política económica. Lógicamente, cada empresa y cada subsector tiene su historia. En el subsector de tecnologías de la información creo que somos muchas empresas españolas las que tenemos afortunadamente historias de éxito, de internacionalización. En la nuestra, en los últimos años, pues prácticamente cada año estamos abriendo una o dos filiales en el extranjero, con una huella, por cierto, quizá atípica en lo que es la proyección en los diferentes continentes, y creo que este es el camino a seguir y que es una muestra de la competitividad de muchas de nuestras empresas. ¿Cómo se ha revertido recientemente ese déficit comercial? ¿Cómo se han desarrollado las exportaciones? Pues hasta ahora, y en el corto plazo probablemente no había otra opción, ha sido muy fundamentada en la contención en costes. ¿Vale? Pero esta yo pienso que no es una fórmula con un recorrido indefinido, porque queremos un modelo macroeconómico sostenible, no basado en rentas bajas, que es el camino que llevamos ahora, sino un camino sostenible basado en rentas altas, en el de las rentas de una sociedad que aspira a ser opulenta como es la sociedad española. Y esa posible paradoja pues solo tiene una respuesta que es muy clara, que es el camino de la innovación. Para mi sorpresa, la innovación no ha sido una de las banderas que se han retomado claramente como parte del discurso político de este país. Es una bandera relativamente barata y creo que es el momento realmente de que sector público y privado avancemos de una manera más clara para recuperar la senda de la innovación. Es noticia que los recursos públicos en nuestro país se han reducido en este ámbito. Es menos noticia, pero no menos cierto, que la inversión privada, el I+D+I, ha caído. Y, evidentemente, esto es una tendencia que tenemos que revertir para recuperar esa confianza. Otro pilar muy importante es el talento. Se ha hablado de que tenemos el mejor personal que hayamos tenido nunca. Yo no voy a cuestionarlo, pero evidentemente en el largo plazo hay algunos indicadores que nos animan a trabajar para cambiar algunas cosas, para mantener ese nivel de excelencia en el futuro, en particular la calidad de nuestra enseñanza. La calidad de nuestra enseñanza universitaria probablemente sea mejorable. Y finalmente, el emprendimiento. Si hay un talento del que no podemos prescindir, y estamos viendo cómo cantidad de jóvenes abandonan nuestro país, es el talento emprendedor. Debemos construir en España un ecosistema en el que los jóvenes emprendedores o las empresas ya establecidas que quieren lanzar o relanzar su proyecto empresarial encuentren un ecosistema en el que hacerlo con ventaja. En este caso hay que decir que según el informe de Spain Startup, nuestro sector se está revelando como uno de los más propicios para la generación de nuevas empresas, de nueva industria. Confianza y seguridad son conceptos que van de la mano. La seguridad es una necesidad básica humana, una sensación que lógicamente, como decía, va de la mano de la confianza, una componente muy subjetiva cuando atribuimos la confianza a otra persona, a otra entidad. En nuestro contexto, es decir, la idea de seguridad tiene, pues una acepción muy determinada. Pensamos en servicios y en sistemas confiables cuando tiene una serie de atributos, la de ser seguros, la de ser fiables, resilientes ante ataques, respetuosos con la privacidad. En una sociedad y una economía que cada vez depende más de la economía digital, no es extraño que en la evaluación que hace el World Economic Forum de los riesgos para la economía, aquellos de naturaleza tecnológica tengan cada vez una preponderancia más importante. Y en el año 2012, en su evaluación, destacaban esencialmente dos: el reconocimiento de los servicios digitales como una infraestructura crítica para las empresas y
la importancia creciente de los ciberataques. Es decir, las multinacionales, las empresas reconocen a los ciberataques como un riesgo cada vez más evidente, bueno, pues comparable con otras fuentes de riesgo, como puede ser las de naturaleza financiera o medioambiental. Y es normal que sea así porque la cantidad de ciberataques no hace sino crecer. Y existen en nuestro país, fuentes de información pública disponibles para todos. Aquí traigo, pues, por ejemplo, un breve panorama que nos ofrece el Centro Criptológico Nacional. Hay distintos tipos de ataques con distintos tipos de agentes detrás y con distintos tipos de objetivos. Vamos a hablar de ciberterrorismo, ciberconflicto, ciberfraude, ciberespionaje. Con una incidencia creciente, como estaba comentando antes, en nuestro país, según las estadísticas del Centro Criptológico, en los últimos 2 años el número de ataques a la administración española se ha multiplicado por 7. Y la incidencia de ciberfraude en la economía también está increciendo. Es lógico que en una economía que cada vez se apoya más en procesos digitales, el mundo del crimen organizado no haya querido, digamos, estar ajeno al festín y dotarse de los medios tecnológicos para explotarlo y moverse en ese nuevo ecosistema, y con bastante éxito, por cierto. Algunas fuentes valoran en 100.000 millones de dólares al año el daño que el ciberfraude causa a nivel mundial, en daños directos, en daños consecuenciales, es decir, lo que cuesta a las empresas reparar estos daños, la cifra podría ser 3 veces superior. Pero lo que es cierto a niveles macro, tiene también una proyección relevante en incidentes singulares. Yo soy de esa generación que, bueno, aparentemente no somos nativos digitales, y estoy seguro que a muchos de los presentes en la sala, si les preguntan por el robo del siglo, es decir, la referencia que tienen como delito más importante, le vendrá a la cabeza probablemente el tren de Glasgow, en los años 60, hay películas al respecto. Bueno, la cantidad sustraída en aquel robo fue del orden de unos 50 millones de libras, en cantidades actualizadas a día de hoy. En junio de este año la policía ha detenido a unos ciudadanos delincuentes que han estado involucrados en actividades fraudulentas por valor de 300 millones de dólares. Es decir, estamos viendo realmente hoy delitos en este entorno que comparan realmente con cualquier referencia histórica. Nuestro país no es inmune a esta realidad. No estamos en un país, digamos, caliente bajo el punto de vista de lo que es el fraude. No son muy distintos a lo que está ocurriendo en el resto de Europa, pero sí tenemos algunas peculiaridades que tienen que ver, entre otras cosas, con la propia percepción y actuación de los usuarios. El usuario español es consciente de estos riesgos, está preocupado por ellos, pero tiene la sensación de estar menos informado de los riesgos que sus congéneres, digamos, de ámbito europeo. Se muestran menos activos que ellos a la hora de protegerse, y por contra su actuación, su pauta de comportamiento más habitual es darle la espalda a algunos servicios digitales, en particular a lo que tiene que ver con las transacciones electrónicas. Es decir, esa pérdida de confianza tiene un impacto realmente en el comportamiento económico de los usuarios. La aparición de estos grandes grupos organizados, sean vinculados al delito económico, al terrorismo, al espionaje industrial, lógicamente ha cambiado la tipología de ataques que estamos viendo. Este tipo de grupos, digamos, no utilizan tanto el perdigón como la caza mayor, la caza con bala, utilizando lo que durante los últimos años se han venido viendo y calificando de ataques focalizados, los targeted attacks y las amenazas persistentes, ¿no? Realmente es analizar la tecnología que hay detrás de cada uno de estos ataques es, pues una fuerte sorpresa, da una idea del nivel de sofisticación y de recursos que están detrás de este tipo de ataques. En su día fue famoso el episodio de Stuxnet, un malware que fue capaz de, por primera vez, causar daño físico en una instalación industrial. Quizás se conocen menos, pero no son menos importantes otro tipo de malware que están soportando el robo masivo de información, el espionaje industrial, que esto es una cuestión que hemos visto en los medios, ha sido tema de conversación entre Obama y mandatarios chinos. Bueno, estamos viendo malware mutante, malware que es capaz de
automodificarse para ocultarse en las instalaciones del cliente. Y no quería dejar de mencionar la relevancia del malware móvil. Si es verdad que cualitativamente pesa muy poco respecto al conjunto del universo de malware, no es verdad que su crecimiento está siendo muy importante y en algunos casos, pues tiene un vector de propagación muy eficiente, que son las propias tiendas de aplicaciones de los teléfonos móviles. En algunas tiendas chinas se calcula que un 5% de las aplicaciones disponibles para descargarse son malware. Uno podría preguntarse si realmente estamos condenados a vivir en este entorno, es decir, si no podríamos haber diseñado una Internet más segura. Y la respuesta fácil es que sí. O sea, existirían otros conceptos de redes más seguras, pero no es evidente que esas redes más seguras no atentaran contra principios básicos de lo que es la Internet que conocemos, que está en la raíz de su éxito, es decir, su carácter abierto, su carácter descentralizado, su carácter generativo, la posibilidad que distintos agentes aporten valor de manera que multipliquen las aportaciones que han hecho otros agentes del ecosistema. De manera recurrente se ha hablado aquí de las estrellas de nuestro panorama digital. Yo no voy a justificar su relevancia porque se ha hecho de manera suficiente. La importancia de la movilidad, el cloud, big data, lo social, la Internet de las cosas. Yo me atrevería a apuntar quizá otro aspecto del que no se habla mucho, que es la convergencia de lo físico y lo lógico. Y lo que voy a hacer es un recorrido muy rápido de cuál es mi percepción del estado de confianza y seguridad en cada uno de estos entornos. La movilidad es una tendencia muy relevante en las empresas, al menos en los últimos 10 años, no podemos decir que es una novedad. Ha generado toda, una serie de procesos y de soluciones para gestionar los riesgos asociados a esa movilidad, por cierto, con un éxito relativamente escaso. En fin, en cuanto a su nivel de implantación, todas las soluciones de lo que podemos llamar Enterprise Mobility Management. El fenómeno del tiempo, ya se ha mencionado, es el Bring Your Own Device, es decir, la idea de que gran parte de los usuarios, gran parte de los empleados de una organización traen sus propios dispositivos y acceden a la información corporativa y a los servicios de esos dispositivos. En una encuesta en el mercado americano teniendo un universo de empresas que manejan información sometida a regulación, es decir, empresas con información relativa a datos personales, con implicaciones financieras, el Billot se muestra o se reconoce como el primer riesgo de seguridad para las empresas. Es decir, todas estas empresas reconocen que esto es una realidad, de hecho, permitida en cerca del 60% de las organizaciones. Normalmente estas organizaciones no tienen una política definida al respecto. Si tienen esa política, los usuarios y los empleados típicamente no lo conocen y realmente la situación de facto en muchas organizaciones es que la empresa no sabe qué información corporativa está residente en esos dispositivos de los usuarios. Entre otras cosas porque en muchas ocasiones el primer campeón de esta iniciativa es el consejero delegado de la empresa, que ha decidido que con su tablet va a tener un acceso cómodo a la información del del Consejo de Administración almacenada en Dropbox, con lo cual puede acceder fácilmente desde su tablet y desde el PC de su casa. Los departamentos de tecnología de las empresas realmente están teniendo serios problemas para parar esta dinámica. Pero lo que tiene una relevancia importante dentro de la empresa no lo tiene menos a escala individual. De facto, el smartphone en los últimos años se ha convertido en un apéndice de nuestro cuerpo. Yo me pregunto qué habríamos contestado hace 5 años en este foro si nos hubieran propuesto que nos colocáramos una pulsera que nos acompañara 24 horas al día, capaz de transmitir información de nuestra posición, información de nuestros contactos, imágenes, sonido. Yo me imagino que la mayoría habríamos renunciado a un privilegio que entonces estaba reservado para los delincuentes. Pero lo cierto es que en estos 5 años todos voluntariamente nos hemos equipado de este tipo de gadgets, unos dispositivos que nos aportan claramente mucha utilidad. No voy a discutirlo porque es evidente, soy un usuario de ellos y de manera muy conveniente, pero no hay que dejar de
reflexionar acerca de cómo están funcionando. Empezar por reconocer que son dispositivos de los que no controlamos todo. Están muy sometidos al control de terceros, claramente del fabricante, en algún caso del operador, y en todos los casos de los proveedores de muchas de estas aplicaciones de padre desconocido, como me gusta decir. Además, esto es solo un primer estadio en el que estos dispositivos serán, o están siendo cada vez más, el centro, el nodo de una red de dispositivos personales. Antes veíamos referencias a sensores asociados a la salud o al deporte, de manera que existe la posibilidad cierta de una vigilancia personal, bueno, pues totalmente ubicua, persistente y que afecta a todo tipo de datos. Y creo que es importante interiorizar que no estamos hablando del dato personal en el sentido, digamos, clásico de me llamo de tal manera, nací en tal ciudad, en tal año, sino de realmente una capacidad de monitorización de comportamientos. Estos datos, como señalan algunos expertos de seguridad, están siendo captados, almacenados, correlados y utilizados para tomar decisiones acerca de nosotros que en muchos casos no controlamos. Yo creo que la figura de Bruce Schneier es conocido para cualquiera familiarizado con el ámbito de la seguridad, es uno de los gurús. Abiertamente habla de que la privacidad ha muerto. Es una afirmación, puede resultar chocante y seguramente habría que matizar mucho al respecto, pero yo creo que esta piedra de toque en este momento es realmente muy pertinente, y a continuación desarrollaré algo más esta idea. Bueno, la adopción del cloud es probablemente imparable. Decíamos hace 4 años que, bajo el punto de vista de seguridad, esto no planteaba, digamos, ningún problema global distinto de otros escenarios que hemos avanzado en el pasado bajo el punto de vista de tecnología. Sencillamente es un entorno distinto bajo el punto de vista tecnológico, es totalmente diferente bajo el punto de vista, por supuesto, de las relaciones entre usuario y proveedor de tecnología, bajo el punto de vista de lo que es el gobierno de los datos. Bueno, no voy a extenderme, digamos, en cuanto a todas las áreas calientes de la seguridad en este momento. Ahí menciono lo que la Cloud Security Alliance pone en primer plano, los riesgos asociados a la pérdida de datos, los problemas asociados a la autenticación. Simplemente decir que cada área de problemas es un área de soluciones. En el área de autenticación nosotros proponemos pues la utilización del móvil como dispositivo de autenticación fuerte bicanal. Evidentemente el móvil y el cloud van intrínsecamente unidos, y yo no quiero dejar de mencionar lo que me ha parecido un evento relevante para consideraciones de privacidad de este verano. Para mí es el hit del verano, el cyber hit, si se quiere, la revelación que hemos tenido todos de la existencia de la red PRISM del gobierno norteamericano, que de una manera, bueno, pues bastante masiva aparentemente por lo que sacamos, y con la colaboración necesaria de los mayores proveedores de servicios en el cloud, pues está realizando una vigilancia de personas. Yo creo que esto necesariamente va a producir una reacción en las autoridades europeas encargadas de la privacidad, y estamos hablando en un momento en el que esta legislación del ámbito de la privacidad está bajo revisión. Y bueno, ya se menciona el impacto que este hecho, esta revelación está teniendo en el mercado del cloud. No hay que olvidar que el 95% de los proveedores de servicios en el cloud son norteamericanos. En fin, y esta revelación yo creo que a muchas organizaciones y personas está haciendo reflexionar a dónde buscar y en qué condiciones sus proveedores tecnológicos. Muy bien. Una consecuencia necesaria de todo ecosistema, evidentemente, es la cantidad de información y de datos disponibles, que es una fuente de inteligencia. Esto es también un potencial, bajo el punto de vista de la vigilancia y la seguridad. Es la otra cara del fenómeno que acababa de mencionar, la posibilidad de desarrollar actividades de inteligencia, de manera legal, por cierto, de inteligencia en Internet. Y un material precioso en este sentido es el que proporcionan las redes sociales. Las redes sociales no son inmunes a incidentes de seguridad. Yo simplemente quería mencionar aquí 3 experimentos que desarrollaron en la Carnegie Mellon en el año 2011 para un poco ilustrarnos el escenario al que nos dirigimos.
En un primer experimento en esta universidad fueron capaces de, utilizando tecnologías de reconocimiento facial y las imágenes de redes sociales, digamos, públicas, identificar a personas en redes sociales en las cuales se presentaban de manera anónima, típicamente redes de citas. En un segundo experimento, utilizando las imágenes de una webcam en un campus universitario y utilizando las imágenes disponibles en los perfiles de Facebook, fueron capaces de identificar un tercio de los estudiantes que estaban paseando por ese campus, las identidades de esos estudiantes. Y en un tercer experimento, ya utilizando otro tipo de fuentes públicas en Internet, fueron capaces de llegar incluso a incorporar otro tipo de datos personales, incluso los datos de seguridad social. Esto, una vez más, creo que es a nivel experimental, pero debe hacernos reflexionar en la dirección en la que estamos avanzando. Y esto en una Internet que se va a convertir en una Internet de todo, donde las personas, además de ser sujetos activos de esa comunicación, somos de alguna manera también pasivos en cuanto a fuente de datos, debe ser un motivo de reflexión. Se están creando nuevos dominios para la seguridad y la privacidad. Ya se ha mencionado, toda la incorporación de inteligencia y las tecnologías digitales en el ámbito de las aplicaciones industriales. Yo simplemente quiero llamar la atención de que la introducción de conectividad en estos entornos plantea un nuevo escenario de seguridad que es resoluble, lógicamente, cambiando los paradigmas tecnológicos y de procesos que acompañan a estos entornos, y que está muy próximo la evidencia de la experiencia de una seguridad integral en la que la seguridad lógica y física van de la mano. Otra referencia necesaria a este panorama digital es todo lo relativo a la protección de las infraestructuras críticas. Existe en marcha un plan y un programa a nivel nacional. Para mí, aquí lo relevante sería destacar la necesidad de estructurar adecuadamente la colaboración público y privada a nivel intrasectorial, pero también intersectorial. Creo que METIC aquí puede aportar valor. Y, quería hacer una serie de propuestas en cuanto a cómo pienso que deberían actuar los diferentes reguladores, que utilizó la terminología que definió la Orden del DSI, que en los 90 su libro El Código de los Reguladores de Internet, qué pueden hacer realmente para mejorar este escenario de confianza y seguridad. Desde luego, los proveedores de tecnología tenemos el reto de embeber la privacidad y la seguridad en nuestros diseños de soluciones. El mercado tiene que hacer propuestas de valor, creo que más claras y que no utilicen la privacidad, la información privada como una moneda de cambio. Creo que incluso el tema de privacidad debe ganar un mayor protagonismo en las políticas de responsabilidad social. Yo me atrevería a proponer que, igual que las organizaciones se preocupan por la huella de carbono, hicieran lo propio con la huella de silicio que generan en relación a todos sus clientes. Evidentemente, en el campo de la norma, de los comportamientos humanos, pues todos nos tenemos que adaptar a este nuevo escenario. Y mi reivindicación más importante es que el regulador, la ley, debe dar un paso adelante en este momento y adelantarse, o al menos intentar acompasar su evolución a la evolución de la tecnología, para proteger particularmente todo lo relativo a la privacidad de los ciudadanos. Puede parecer lo contrario, pero iniciaba mi exposición con un mensaje optimista, tecno-optimista, si se quiere calificar. Simplemente quería completar ese optimismo de base o de fondo con la idea de que este nuevo entorno tecnológico lo tenemos que recorrer con responsabilidad. Hay mucho en juego. Para mí, privacidad y libertad van de la mano, y de luego creo que a través de la colaboración de todos los actores del ecosistema podemos abordar ese futuro con confianza. Muchas gracias.